preguntas. ¿Qué quiere decir? Que en completación hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas. Entonces, de las que sacaron bien, se suman dos puntos, ¿verdad? En el caso aquí tengo uno que sacó 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas buenas. Entonces, sumado son 12%, que es en completación. En selección, esta persona sacó de, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 preguntas, sacó 3 preguntas buenas y cuesta 2 puntos, son 6. De la parte de numeración, que costaba 20 puntos todo, ¿verdad? Y uno a cada respuesta, un punto a cada respuesta. Entonces esta persona sacó 10%, 9%. Entonces el día miércoles yo les enseño el examen para que ustedes lo verifiquen. ¿Ya entendimos el proceso, David? Sí, o sea que ese por ciento que sale ahí realmente no es en relación a 100, sino que es en relación a 50. A 50, exactamente. Recuerden, vayan a revisar la programación didáctica, que ahí dice Está confundido. cuántos puntos, en la programación didáctica dice cuántos puntos son por tarea. Primer tarea cuesta 10 puntos en base a 100. Cada parcial, recuerden que cuestan 100 puntos. Primer parcial, la tarea 1, 10 puntos, la tarea 2, 10 puntos, la tarea 3, 30 puntos, ahí hacen 50 puntos. Luego el examen que costaba 50 puntos, que aquí dice tercer periodo académico, primer parcial, valor del examen 50%. Y ese 50% fue distribuido en el tipo de numeración, en el tipo de selección y en el tipo de completación. En tipo de numeración, un punto cada respuesta, que va en el registro de la raya, de la línea, ¿verdad? En tipo de selección, 2 puntos la respuesta, y en tipo completación, 2 puntos la respuesta. Entonces eso ustedes lo suman. Y luego, lo que van obteniendo por cada parcial, al final se suman las 3 notas y se divide entre 3. Y eso es lo que le puede corresponder a la nota final del periodo. ¿Entendimos ese aspecto, David? Sí, Lee. Sí, Sí. Y sí, si gracias. no, el miércoles se lo vuelvo a aclarar, pero verifiquen que en la programación didáctica está ahí cuánto cuesta cada tarea. Y también en los lineamientos aparece cuánto cuesta cada tarea. Y eso es sumativo. Por parcial son 100 puntos. En 3 parciales son 300 puntos. Lo sumado por cada parcial, el total, se suman los 3 totales y se dividen entre 3. Y eso hace la correlación de la calificación final. Bien, jóvenes, entonces el examen está programado para el próximo miércoles, y así que para el próximo miércoles nos vemos en la universidad para hacer el examen. Aparte de eso, ese día en la segunda hora vamos a explicar o terminar de adecuar si tienen alguna consulta sobre la tarea número 4, que es la entrevista, ¿verdad? Y yo les voy a explicar el día lunes también la entrevista, para que ya la vayan aplicando. Y yo les estaré mandando los lineamientos. El día lunes les voy a explicar los lineamientos de la tarea. Y si nos queda chance, pues también cómo van a pasar la entrevista, para que ya vayan trabajando en esto. Ahorita vamos a terminar lo que es la parte de contenido de este segundo parcial, para que el día miércoles hagamos el examen en la universidad. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que ya vayan verificando, que ya los lineamientos los tienen de las semanas anteriores, tanto de los formatos de entrevista, que es la entrevista base y la entrevista STAR, y luego los lineamientos que ya también los tienen en el aula virtual. Luego vamos a, después de examen, a verificar qué día Metrotecnia nos puede dar la charla con respecto a la aplicación de las pruebas. Y en ese sentido, ellos les van a explicar cómo es el uso de la plataforma, cuáles son los beneficios de las pruebas psicométricas, y luego les van a generar un reporte
de cómo aparecen las pruebas psicométricas, y yo les voy a explicar el día miércoles, de cierta manera, cómo van a generar el informe. Que no es complejo el informe, porque como ya los datos vienen generados del reporte, ¿verdad? Entonces solamente es cómo van a ubicar ustedes en el informe integrado psicométrico, cómo van a ubicar la información. Entonces yo hoy o mañana estaré pasando otra vez por Metrotecnia para planificar el día. Bueno, el día tiene que ser lunes o miércoles, ¿verdad? Después del examen. Tiene que ser lunes en el caso para que ustedes puedan ir avanzando. Y luego solo nos va a quedar una tarea que es para el tercer parcial. ¿Qué quiere decir? Que para el segundo parcial está lo que es la entrevista y el informe psicométrico integrado, el cual yo les voy a explicar en el formato que lo van a presentar a la clase. Y ellos les dan un reporte, ¿verdad? Que de ese reporte van a sacar la información, que no es nada complejo. Y luego en el tercer parcial vamos a seguir con el tema que corresponde, y en base al tema que corresponda y van a hacer la última tarea. Entonces nos hacen falta 3 tareas por hacer. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Voy a apagar la cámara, chicos, disculpen, pero es que tengo baja la señal del internet y no quiero que me saque el sistema. No hay ningún problema que apague la cámara. Bien. Si tienen consultas, siempre me las hacen, porque es importante llevar estas líneas bien claras. Ya a los compañeros que recién están entrando, le explicábamos cómo es la valoración y que está para que lo verifiquen en la programación didáctica, la cual se explicó, y ahí está en la programación didáctica, puntuada la información por parcial. Son 100 puntos por parcial, es sumativo por parcial, cada tarea tiene una asignación y un porcentaje de ese 100%, ¿verdad? Y es lo que van acumulando ustedes, que después se traduce a una división entre 3 parciales. Y si no, siempre yo les explico el día miércoles de la próxima semana que nos miremos en la universidad para hacer el examen. Recordándoles que el examen entra en estas 2 presentaciones. La anterior, que es un repaso de cierta manera de lo que ustedes en algún momento han visto en las mediciones, con la incorporación de información de algunas líneas más generales con respecto a la evaluación que se hace para la selección de personal, y entendiendo bien que hay pruebas definidas para la selección de recursos humanos, hay test que puede ser que en algún punto se puedan ser compartidas para generar orientación vocacional, para generar de cierta forma alguna otra información requerida para otra área, pero que en esta línea de selección de personal o de selección de recursos humanos van a haber pruebas específicas que nos van a servir, y que en algunas, repito, sirven para el área educativa y que están orientadas directamente también algunas para lo que es la evaluación del recurso humano. Entonces, en ese punto siempre tengan referencia en la categoría, ¿verdad? ¿Dónde está, dónde se puede aplicar? Porque a veces hay pruebas que son más para el área clínica. Entonces, eso no, en ese sentido nos interesa más que midan aspectos, habilidades, competencias definidas, orientadas al área del trabajo. Bien. Veníamos hablando en algún punto de los análisis que se hacen en el diagnóstico de las necesidades de capacitación, que están alineadas hacia la organización, qué se requiere la organización, qué se requieren las funciones o las tareas del puesto, y qué se requiere en ese sentido la orientación a la persona para poder crear y generar de cierta forma esa potencialidad, ese desarrollo que se le va a adecuar a la persona que está dentro de la organización para implementar en algún punto, de cierta manera, la orientación a esas debilidades que se le pueden estar presentando, o esas actitudes que deseamos nosotros que la organización sean compatibles con la organización en algún momento. Entonces, siempre en el diagnóstico van a ir preguntas orientadas hacia las líneas de la organización, preguntas orientadas hacia las funciones que se requieren, que se establezcan de forma adecuada, y si no se está haciendo, pues ahí se dice en el instrumento para así mismo tener la línea de acción y saber qué temáticas son las que se van a trabajar.
y luego orientadas de cierta manera a apoyar a la persona que en algún punto puede presentar alguna debilidad o se necesita adecuar porque de cierta forma se va a ir desarrollando la persona dentro de la organización, algún punto débil que se puede encontrar, o fortalecer algunas otras áreas o líneas, porque puede ser que dentro del proceso de desarrollo de esa organización algunos aspectos se hayan adecuado o se hayan incorporado a las funciones de ese puesto de trabajo. Entonces, hacia ahí nosotros vamos a ir verificando de cierta manera esos aspectos que son muy relevantes. Entonces, en la tarea que continúa, van ustedes a buscar el formato, que ahí están los lineamientos, ¿verdad? En la tarea 4, el formato de un diagnóstico de necesidades de capacitación y van a buscar un formato de evaluación del desempeño. En esos formatos simplemente lo buscan, ahí no le van a tener que hacer ningún agregado, ningún cambio, ninguna adecuación, como se solicitó para lo que es el formato de solicitud del empleo, solicitud de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es tal cual. Ustedes lo buscan, lo verifican, que vengan completos, porque a veces vienen formatos que dicen parte 1, parte 2, parte 3, y resulta que solo me colocan la parte 1 en la parte 2, entonces quiere decir que algo le hace falta. Entonces tengan mucho cuidado al momento de buscar esos formatos y se van a dar cuenta al momento de los formatos qué líneas pueden hacer la diferencia entre la información que viene en el análisis del desempeño, en la evaluación del desempeño, como en el diagnóstico de necesidades de capacitación. En ese sentido, es la orientación, ¿verdad? Que hacia dónde nosotros vamos a enfocar las líneas para buscar capacitación es lo que les acabo de mencionar. Estos aspectos son muy relevantes para hacer ese análisis. El análisis que corresponde hacia la organización, que requiere toda la organización, que conozcan sus colaboradores, que se requiere para mejorar las competencias devenidas de las funciones o de las tareas realizadas y que se requiere a la persona para que mejore el desempeño. En ese sentido, esta es la orientación que nosotros generamos cuando estamos en la línea de los procesos de capacitación. Recordando que en el área de recursos humanos están las personas que están directamente relacionadas cuando la empresa es grande, están los analistas o los oficiales encargados de la selección de personal, incluyendo lo que hemos dicho nosotros, ¿verdad? De la captación, del reclutamiento y selección. Puede ser que hayan otros oficiales derivados hacia lo que es la parte de capacitación y a eso se les va especializando también cada una de estas áreas, y luego dentro de la área de recursos humanos podemos encontrar otras secciones que son alineadas en apoyo al recurso humano, que puede ser de bienestar social, donde ahí se genere lo que es la planilla o lo que se genere de cierta manera de otros aspectos como materiales, recursos o equipo que se les necesita entregar al personal. Entonces va a depender de la organización como esté constituida, que en ese sentido, si es pequeña o es grande, entonces va a estar dividida por área, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí. En este aspecto, entonces, les recuerdo que el examen está programado para el próximo miércoles 2 de... ¿Cuál habíamos dicho, Rizna? 2 de noviembre, ¿verdad? 2 de noviembre, el día miércoles 2 de noviembre. Entonces, yo les voy a pedir que estudien, ya saben el tipo de examen que aplicamos, y repito, siempre a veces genero términos pareados, como enumeración, selección múltiple, selección única, completación, para que tengan y manejen bien esta información. Y recordándoles nuevamente que la presión anterior, en algún punto ustedes ya tienen esos conocimientos, que en esa presentación anterior se pudo adecuar alguna información adicional para que ustedes conozcan que para la selección de recursos humanos se requieren una batería especializada, test que correspondan al proceso de recursos humanos, y en la búsqueda de las fichas que ustedes hicieron, pues ese era el propósito, ¿verdad? De que ustedes se dieran cuenta qué pruebas se pueden ajustar a la evaluación de la selección del recurso humano, y algunas que son compartidas, como en el caso de 6PF, que puede ser aplicada tanto también en el área educativa. Bien,
Continuando entonces con los procesos de capacitación, y la pregunta que nos viene aquí a generar es, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que la capacitación se convierta en un mejor desempeño? Y no gastar e invertir en cosas que no sean las adecuadas o las precisas. Y es de aquí donde nosotros necesitamos hacer un buen diagnóstico de necesidades de capacitación, llegar al punto donde está la situación, donde nos está presentando alguna dificultad en algún punto o que se requiere, como decíamos en la teoría, mejorar el desempeño. Entonces hay que definir bien los objetivos de cada uno de los aspectos que se van a capacitar, cómo debe de cierta manera generarse ese desempeño devenido después de una buena capacitación, de un buen desarrollo de una temática, ya sea que venga de parte práctica o parte teórica. Y de cierta manera asegurarse que las políticas que están establecidas como estrategias se puedan cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a diseñar un plan o un programa devenido de las necesidades que complementen las metas que requiere la organización alcanzar en algún momento, ¿verdad? Entonces, todo va enlazado, nada va por aparte. Que solo un grupito se va a capacitar, no, tenemos que verificar si ese grupito está completando la línea requerida por las estrategias que está demandando la organización. Y ahí vamos a trabajar todos, no solamente recursos humanos, vamos a buscar el apoyo de los jefes inmediatos, de los supervisores, a nivel de gerencia, a nivel de la junta que interviene dentro de lo que es una empresa o una institución, ¿verdad? En el caso que hayan estos aspectos que ayuden a soportar, que ayuden en el, mejor dicho, en el soporte, ¿verdad? De los conocimientos para que estén bien planteados en los programas de capacitación. Entonces, los puntos principales de un programa de capacitación pueden haber estos, como pueden haber otros. Siempre les digo yo, porque dependiendo del autor, dependiendo de la experiencia que va teniendo el psicólogo, porque estamos pensando que el psicólogo va a estar generando estos aspectos, entonces asimismo él va integrando de la pericia que va generando, de la experiencia que va generando, más los contenidos que va encontrando en esos estudios que para eso están, ¿verdad? Los libros. En este sentido, podemos aplicar entonces, y repetimos nuevamente, las preguntas base, que no se nos debe de escapar, quiénes se deben de capacitar, quién va a capacitar, sobre qué se va a capacitar, dónde será la capacitación. Estos puntos principales que están devenidos en unas preguntas que vimos anteriormente, nos ayudan a adecuar lo que es el diagnóstico de necesidad de capacitación, hacer el formato de cierta manera, y luego esa información nos va a servir para hacer la parte logística, porque también necesitamos que dentro de esta programación de capacitación generemos de cierta manera si la capacitación va a ser durante el año, durante 6 meses, durante 3 meses, en sí, toda la programación, pero cada temática se va a ir desarrollando dependiendo de las necesidades y de la planificación de lo que nosotros queramos alcanzar en ese sentido. Entonces aquí vamos a verificar el método de capacitación que se va a utilizar o el que nosotros desde la empresa queremos que el instructor adecue o lo que nos pueda recomendar en algún punto el instructor. En ese sentido tenemos que hacer el abordaje, ¿verdad? Primero el diagnóstico de necesidades de capacitación, analizar la información que nos generan esos diagnósticos, luego trasladarlas a una planificación para crear el programa de capacitación de cierta manera. Y aquí, repito, generamos lo que son los presupuestos. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde va a ser? Si internamente o externamente, de forma presencial. Y ahora en día que se está aprovechando todos estos enlaces en línea, que de cierta manera puede ser que desde el trabajo, en tiempo adicional o en el tiempo asignado al horario de trabajo, se esté capacitando o se mande a capacitar a las personas. Luego, en ese caso, si la persona no va a estar en el puesto, ¿quién va a cubrir ese puesto momentáneamente para que se sigan generando los aspectos, ¿verdad? Y siga desarrollándose las actividades. Entonces, todo esto requiere pensamiento, no es así que yo veo, a mí se me antojó hoy y mañana hacerlo, no, todo tiene un sentido, una forma de hacer las cosas de manera bien organizada. Entonces, hay principios del diseño de la capacitación y repito, claridad en los objetivos, qué es lo que queremos alcanzar
y que vayan alineados con las estrategias de la organización. Los participantes, ¿cómo lo vamos a ir promoviendo? ¿Quiénes van a ir y en qué momento van a estar ellos siendo promovidos? Y previo a esto, la comunicación oportuna para que no se cree un clima laboral inadecuado de que indiquen, a ellos son los principales, a ellos son los que más quieren en la organización. No, es que va a depender desde el diagnóstico que los resultados que obtuvimos y así mismo vamos a hacer el diseño del programa de capacitación. Temas que sean útiles en el trabajo, aquí tomamos en cuenta los temas de la organización devenidos, ¿verdad? El análisis de la organización, los temas devenidos del análisis de la tarea o de las funciones y los de la persona que se necesita ir adecuando de cierta manera. Entonces, y también el ambiente propicio para el aprendizaje, dónde, cómo lo vamos a hacer, de cierta manera, qué otras actividades se pueden formar, ¿verdad? Para que estas personas tengan ese ambiente propicio y no se sienta como una carga. A veces he visto yo que en las empresas ven algunas personas a la capacitación como una carga, como un malestar, como eso no me toca a mí, eso ya me lo sé, o eso me está haciendo perder el tiempo, o cuando yo ya regrese al puesto de trabajo, lo que voy a encontrar es un desorden, o lo que voy a encontrar son trabajos acumulados. En ese sentido, también tenemos que reorientar estos aspectos y estas líneas para crear ese programa de capacitación. Porque si no, entonces no estamos generando más estrategias. Y ya les decía, y siempre repito, que la capacitación no es un fin en sí mismo, que necesita estar apoyado de otras estrategias que implemente la organización para que se considere un buen línea de acción el poder estar haciendo la capacitación. Si no, sería un gasto más, un costo más, y al final no sabemos qué pasó, ¿verdad? Si la persona lo va a implementar, y por ello también aquí se vuelve importante el momento de hacer las valoraciones, las evaluaciones, y repito, tanto a la persona como al proceso y al que está generando la capacitación en algún punto, para que podamos nosotros tener esos conocimientos y luego, por supuesto, la evaluación in situ, ¿verdad? Cuando la persona ya viene de capacitarse, si es que se fue a otro espacio y no fue en su puesto de trabajo, verificar que esté realmente cumpliendo estas disposiciones. Entonces, en los diseños del programa de capacitación se plantean líneas estratégicas. Se incluyen los objetivos que sean medibles, que estén dispuestos y que sean claros, que nos den la línea de cierta manera qué es lo que se pretende alcanzar, el tipo de método de enseñanza, cómo va a ser, si va a ser a nivel presencial, a nivel ahora en línea, si va a ser presencial, cómo va a ser, si va a ser adentro o afuera de la organización, si va a ser en un tiempo adicional o va a ser en el tiempo de trabajo o va a ser en un fin de semana, etcétera. Ahí tiene que organizar dependiendo pues las políticas que tiene la empresa en ese sentido. Y luego importante saber cuántas personas se van a movilizar esas capacitaciones y quiénes en algún momento pueden quedarse cubriendo algún punto si es que lo va a hacer en las horas laborales, ¿verdad? Y si no, generalmente estas capacitaciones se disponen tiempo extra, ¿verdad? Fuera del tiempo del horario de trabajo para no intervenir en la disposición de las funciones que está realizando la persona. Y por supuesto, siempre generar en el programa de capacitación la evaluación del programa, tomando en cuenta, repito, la capacitación, la temática aprendida, la evaluación de los conocimientos, la evaluación de todo lo que fue la parte logística, para evaluar también el programa si fue satisfactorio. Y si hay algún punto de mejora para la siguiente planificación, pues ya se tiene de cierta manera las lecciones aprendidas. Bueno, aquí hay otros subpasos que se pueden integrar al diseño del programa de capacitación en este sentido, y algo importante que es el presupuesto, chicos, y los cronogramas, los tiempos. A veces jugar con los tiempos no es tan fácil, es algo bien delicado. Entonces tenemos que tener un preámbulo desde mucho tiempo antes de que las personas empiecen a capacitarse. En este sentido, siempre avisar con antelación, estar preparando a las personas que ya se van a aproximar de los procesos que se van a realizar, y en ese sentido hablar con el que va a capacitar, de quiénes son ellos, en qué condiciones están, para que el capacitador esté entendido
y también puede estar apegado a las estrategias que quiera alcanzar, los objetivos que quiera alcanzar la organización, ¿verdad? A través de esa programación de capacitación. En este sentido, al evaluar los programas de capacitación, se elaboran también instrumentos y por ende es importante los métodos de investigación. Eso les da fortaleza a nosotros los psicólogos, porque aquí ya sabemos las líneas de cierta manera, qué estilo vamos a generar para elaborar este instrumento, cómo vamos a recopilar la información y luego cómo vamos a generar una base de datos, ya sea en Excel, ya sea en SPS o ya sea en otro formato que se puede implementar o que tenga la organización de cierta manera. Y es los puntos que ustedes aprenden en la universidad y luego los aplican. Y en este sentido, luego con la evaluación que queremos medir, el impacto, los resultados que pudo haber obtenido la capacitación para verificar la conducta laboral, si se fue adecuada, mejorada, la calidad y cantidad de trabajo, porque de repente antes no se estaba generando, porque se tenía el desconocimiento o no la voluntad por la actitud negativa, ¿verdad? Alcanzar una mayor productividad, de cierta manera, en ese sentido, generar un mejor rendimiento, reducir en algún punto esos tiempos negativos, esos desperdicios también, el ahorro de la materia prima que podamos tener dependiendo de quién es la organización y de los servicios que pueda prestar la misma. En este aspecto hay otro elemento, jóvenes. Y yo les decía el lunes, a ustedes van a participar aquí en la temática, ¿verdad? Y aquí es la pregunta. Hay procesos de aprendizaje en la capacitación que son particulares, propicios del capacitando. Entonces me gustaría que me indicaran ustedes, esa es la pregunta, vamos a activar mi camarita, esa es la pregunta, ¿qué entienden ustedes por la disposición del capacitando? ¿Qué entienden ustedes en esa lectura previa que les mandé a hacer de la orientación al desempeño? ¿Qué entienden ustedes hacia la orientación al dominio? Les escucho. Chicos, les dejé la lectura. Sí, buen día, Josué. La disposición del capacitando es acá disposición que tiene el personal para adquirir nuevas habilidades. Por ejemplo, una persona que está en un call center a obtener nuevas habilidades en algún programa. Entonces, eso es lo que yo entendí eso, en la parte de la orientación del desempeño, es lo que la empresa va a ver a cómo lo orientaron, porque si la persona está en el call center, no le van a mandar a un curso de administración, licenciada. Entonces, esa es la orientación que la empresa tiene que buscar, que sea lo más adecuado al puesto que requiere la persona o las habilidades donde lo van a asignar en un nuevo puesto, si es un puesto de sucesión o un nuevo área. Entonces, eso fue lo que yo entendí. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, Josué. ¿Alguien más que nos puede indicar de la lectura que hicieron? Sí, sí, Aleida. Sí, yo por ejemplo trabajo con... Y normalmente sí nos toca estar aprendiendo cada cierto tiempo porque siempre estoy actualizando más información o algo. Entonces uno siempre tiene que estar como dispuesto a estar aprendiendo constantemente. Entonces yo lo veo como disposición. Ajá, y eso es un ejemplo que usted nos da, pero esa disposición tiene que estar en relación al puesto, ¿verdad? Correcto, directamente. Exacto. Ajá. Normalmente las capacitaciones que se dan tienen que ver bastante con el puesto de trabajo. Y normalmente tenemos que estar muy capacitados para mejorar y tener un buen desempeño. Porque eso es por decirlo. Sí, ahora bien, hay algunas líneas que ustedes necesitan estarse actualizando también, ¿verdad? Con algunos cambios de algunas áreas para generar un mejor reporte, una mejor información, me imagino. Si hay alguna nueva disposición a nivel organizacional, tienen que inmediatamente estarles informando a ustedes para que no les afecte en el desempeño, ¿o me equivoco? Sí, así es. Normalmente se notifica un día antes de que va a haber una capacitación, que tenemos que participar y actualización de cómo eso va a afectar con los días, porque van a hacerse cambios en el puesto de trabajo. Sí, bueno, gracias. Entonces ahora vamos a ver lo que nos disponía Leida con Santo Josué. ¿Qué dice la disposición del capacitando? ¿Se refiere hacia los empleados o al talento humano o al colaborador? Tiene las características personales necesarias para adquirir el conocimiento a partir de un programa de capacitación y aplicarlo al trabajo. Dentro de ese aspecto que nos comentaba Josué,
si estaba dispuesta la persona, claro, pero también hay que agregarle un punto más, es si realmente esa persona va a cumplir con estos aspectos que nos dice la teoría, ¿verdad? Que nos dice, si se refiere, dice, si los empleados tienen las características personales necesarias para que se puedan adquirir esos conocimientos. Aquí también podemos partir que, como lo decía Leida, o yo no sé si lo dijo Josué, si se va a tratar de administración y está en un call center y la temática es devenida de otra perspectiva, tendría que ser desde esa perspectiva, no desde la administración. ¿Y aquí mandaríamos al tema de administración? A los que están en la parte de administración. Y a veces ese es el error que podemos cometer, que generamos que un grupo de personas llenen un espacio y no determinamos que realmente es lo que ellos requieren, ¿verdad? Ya sea para la tarea o para ellos como persona a desarrollar, y los mandamos en el mismo grupo. Algunos van a tener interés y algunos otros no. Entonces, desde ahí tenemos que clasificar también cómo por grupos vamos a mandar de cierta manera a que se puedan capacitar en esa temática. Luego, en la orientación al desempeño, es hacer de cierta manera tener una evaluación positiva. Y aquí nos dice, se preocupa por hacer bien las cosas en el entrenamiento y por tener una evaluación positiva. Perciben sus capacidades como algo fijo y por lo general no están abiertos a ambientes de aprendizaje en las que se fomenten los errores. ¿Qué quiere decir? En este sentido, que en ese entrenamiento vamos a generar que el conocimiento que se está adquiriendo sea el preciso, sea el adecuado, porque si no, entonces estaríamos como que quien dice cometiendo errores. Es orientar de cierta manera con la temática que corresponde a ese personal para que el que se está capacitando pueda desarrollarse de cierta manera y que los aprendizajes sean los adecuados y los positivos. Y luego en la orientación al dominio es incrementar sus competencias de cierta manera, ¿verdad? Manejar con mucha habilidad, con mucha fortaleza, generar mejor, como dice ahí, dominio de la tarea a través del proceso de aprendizaje que de cierta manera la persona fue adquiriendo en ese aspecto de lo que corresponde a la temática desarrollada, independientemente si fue fuera del puesto o dentro del puesto, o dependiendo si es con conocimientos para la organización, ¿verdad? El análisis de la organización, o el análisis al puesto, o el análisis a la persona. Aquí, dentro de todo lo que la persona pueda adquirir, tiene que orientarse ese dominio para generar mejores habilidades, mejores conocimientos y completar una mejor disposición de cierta manera, ¿verdad? Al proceso de la tarea. En ese sentido, hay otra línea muy importante, que es la motivación del capacitando. Si el capacitando realmente no está suficientemente empoderado o realmente empapado o motivado, va a ser bien complicado que nosotros completemos los objetivos que están propuestos en el programa de capacitación. Y en este aspecto, un capacitando que está motivado, está mejor orientado, enriquece más los procesos, participa de mejor manera o de forma adecuada, aprende, y luego lo que queremos es que él en ese dominio, de cierta manera y en esa motivación, pueda transferir esos conocimientos y esas habilidades a otros en la línea que pueda estar él, ¿verdad? Porque a veces puede ser que por alguna circunstancia dentro del grupo de una área se manden algunos primero, después se manden algunos otros o se van rotando. O puede ser que en esa área hayan puestos que requieran especialización de forma inmediata y son los que se mandan en algún punto, ¿verdad? Entonces después cuando regresan puede fortalecer lo que es el área y por supuesto el puesto de trabajo. En este sentido, para poder seguir ese protocolo de supervisión, ¿verdad? De identificación, de cierta manera si la persona está potencializada, si la persona ha desarrollado otras habilidades, si ha mejorado los que ya tenía, es también crear de cierta manera en esos procesos de motivación otras líneas, como les decía, otras estrategias, las recompensas que puedan tener. De cierta forma siempre se va a esperar un reconocimiento, sea no monetario o monetario en ese sentido. Y en la evaluación del desempeño es donde se va a evaluar de cierta manera, y yo les digo, se tienen que crear programas de cierta manera de apoyo, de incentivos, para que la gente, bueno, diga, sí, me están tomando en cuenta para la capacitación, pero ¿qué va a haber más allá?
Bueno, que voy a estar más tranquilo porque voy a saber ejercer bien mi puesto de trabajo, voy a estar mejor orientado, con mejor dominio, con mayor participación, pero también, aparte de que es una inversión, porque se le tiene que contar a la persona que cuánto en algún punto se está invirtiendo en esa persona para que se pueda capacitar. Desde ahí un estímulo de cierta forma. O también se les comunica que es para generar nuevas estrategias o para abrir nuevos puestos o para abrir otras sucursales en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí vienen las líneas de apoyo. Cuando ya la persona se ha capacitado, tenemos que generar, repito, esa evaluación constante, verificar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las adecuaciones que se puedan generar desde los supervisores o desde los jefes de área. Pero previo a estos supervisores o jefes de área también se les tuvo que haber capacitado en ese sentido, porque para que tengan una mejor orientación y saber qué es lo que la persona viene a aprender y cómo lo está aplicando, también él tiene que tener una orientación o por lo menos experiencia en el punto que pueda determinar si esa persona lo necesitaba, esa persona ha modificado esas circunstancias y luego lo está generando de cierta manera un real desempeño y se ha obtenido en algún punto una adecuada integración al proceso de trabajo. Entonces, en este aspecto, los supervisores son los que identifican estas conductas y cuando hablamos de supervisores, pues hablamos de jefes inmediatos en ese sentido, ¿verdad? Que puedan tener criterios observables y medibles. Y todas estas líneas jóvenes deben de ser acompañadas por un instrumento que facilite de forma más objetiva y precisa, confiable, estas líneas que nosotros queremos encontrar y es ahí donde interviene el que está en recursos humanos y por supuesto nosotros los psicólogos, que después nos vamos haciendo expertos en el uso y el manejo de instrumentos. Y repito, ahí vienen las mediciones, vienen el área de las investigaciones, porque también lo vamos a requerir en algún momento. Y vienen todo lo que aprendieron en estadística. Entonces los supervisores, pues de cierta manera, tienen que ser entrenados para que puedan indicar si la persona que se fue a capacitar viene con los suficientes conocimientos o requiere más tiempo o requiere retroalimentación. Y en este sentido, los supervisores o los jefes son los que avisan, ¿verdad? A quien corresponda, si en el caso de recursos humanos, cómo está el comportamiento de las personas a través de las asesorías que se les pudieron haber dado, tanto a ellos como a las capacitaciones que se les pudieron haber dado de cierta manera a los colaboradores. Entonces, este es un trabajo integral, no solamente de capacitación, del área de capacitación que corresponde a la dirección de recursos humanos, no, es un conjunto que se tiene que intervenir en un conjunto de varias personas. Bien, en estos aspectos de la capacitación es bien interesante porque tiene que elaborar varias actividades, varias tareas que se pueden integrar en un plan de capacitación. Hay planes de capacitación para una temática en específico, hay planes de capacitación que pueden intervenir varios temas y dentro de los planes de capacitación crear los que son los programas de capacitación. En este sentido, ustedes en una de las tareas que van a hacer para el tercer parcial, van a elaborar un plan de capacitación. Yo les doy el esquema y ustedes colocan la información como que si fueran ustedes los de recursos humanos o como que si fueran ustedes también los que van a capacitar en ese sentido. Entonces yo les voy a explicar que es otra tarea que está pendiente, que es para la evaluación del tercer parcial. En el plan de capacitación vamos a encontrar algunas líneas importantes, jóvenes, no se les vaya a olvidar. Y esto se los voy a mandar también el formato de plan de capacitación el cual ustedes van a llenar. Aquí en este plan de capacitación que yo les voy a generar para que tengan un enfoque general, siempre se verifican 3 elementos importantes que son componentes. Si es en esos componentes para fortalecimiento técnico, si es para fortalecimiento administrativo o si es para fortalecer las competencias. En este sentido, ¿qué competencias? Si son las aptitudinales o las actitudinales y otro de los componentes son los conocimientos que se pueden reforzar,
retroalimentar o adquirir. En este sentido, vemos que hay 4 componentes para este plan de capacitación que yo les voy a explicar, que están fortalecimiento técnico, fortalecimiento administrativo, si es para generar mejores competencias, adecuarlas, ¿verdad? O integrar otras, o generar conocimiento. Todas al final generan conocimiento, pero ¿desde qué ámbito? Desde los componentes técnicos, desde los componentes administrativos, desde las competencias o desde en sí otros conocimientos que pueda adquirir la persona. En este sentido, aquí tiene una X porque dentro de ese componente se puede elegir hacia dónde está dirigido, ¿verdad? La capacitación. Entonces, digamos que fue hacia crear conocimientos. Entonces, dentro de los 4 componentes que aparecen acá, se elige uno. En ese sentido, podríamos decir que es para conocimientos que se van a adquirir, ¿verdad? Porque van a haber nuevas propuestas. Puede ser que en competencias, digamos, podemos de cierta forma generar, si no fuera solo con conocimiento, sino para que fortalecer esas competencias a nivel de la persona para el puesto, podría ser el manejo de estrategias a nivel, de cierta manera, actitudinal. Entonces, diríamos, las competencias, entonces se marcaría ese actitudinales, ¿verdad? O en el caso, miramos que el clima laboral está inadecuado, necesitamos potenciar esas actitudes de forma positiva, pues entonces se marcaría de actitudes. Pero en fin, aquí solamente lo que yo requiero es que ustedes conozcan que hay componentes que se pueden generar en un plan de capacitación y que esto pues lo vamos a detallar más adelante en el plan de capacitación que yo les voy a mostrar, que sería como la tarea número 6 dentro del proceso. Y en algunos planes de capacitación o programas de capacitación podemos en algún punto encontrar algunos elementos que se convierten en tipos de capacitación, modalidades de capacitación, niveles de capacitación. En los tipos de capacitación vamos a verificar si es inductivo por primer momento, si es preventivo, si es correctivo, si es porque estamos en la línea de que queremos desarrollar al personal para que asuma otras posiciones o otras funciones que se le van a acreditar al puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, marcamos alguna de ellas, ¿verdad? De los tipos de capacitación, podríamos decir, bueno, es correctivo porque la persona ya tiene algún tiempo, de cierta manera, y se siguen haciendo procesos que no son los correspondientes, entonces vamos a corregir esas líneas de trabajo. Y ahí se elige entre todas ellas una, ¿verdad? En modalidades de capacitación, si es de formación, si es de actualización porque hay nuevas tendencias, si es de especialización porque le vamos a dar continuidad al proceso de desarrollo, si es de perfeccionamiento de cierta manera por nuevos productos que se están generando, o de complementación, de continuidad de cierta manera porque han venido por módulos, entonces necesitamos completar esos módulos que se fueron generando en los procesos de capacitación. Aquí, repito, dependiendo de cómo se genere el programa de capacitación, asimismo se van a incluir algunos de estos componentes o algunos de estos elementos, o ustedes pueden generar otras líneas más adelante. En los elementos nos sirve para llevar bien al pie de la letra el desarrollo del personal dentro de la organización. Se crea toda una plantilla para que ustedes vayan marcando en un formato que ustedes pueden ir elaborando en qué proceso, en qué línea va esa persona con respecto a las capacitaciones en ese sentido, en el departamento cuántas personas se han capacitado, en qué niveles están o en qué elementos están esas personas de cierta manera. Y aquí otra línea de los elementos son los niveles de capacitación. Si es básico, es lo principal antes de, o es intermedio, porque ya él tiene otros conocimientos, o es avanzado, si de cierta manera requiere mayor potencialización en el desarrollo de ese puesto, de esas funciones. Bueno, vamos a encontrar una serie de elementos dentro de un programa, ¿verdad?, de capacitación derivados. Como les repito, desde que las políticas que la organización requieran, asimismo se van centrando estos programas de capacitación y estas líneas estratégicas, porque para generar esos reportes que tienen que ser completos. Bien, en lo que es las competencias, en el enfoque paradinámico que dice el título aquí para gestionar competencias, ya sean de perfeccionamiento o ya sean de entrenamiento.
En las de perfeccionamiento, de cierta manera, nos indica evolucionar las competencias necesarias para alcanzarlas. Si de cierta manera, cuando contratamos a la persona, miramos que en el perfil y en la calificación que se le da a las competencias, en algún punto no alcanzaba el 100, y nosotros cuando lo contratamos estaba como en un 75 y queremos que llegue casi al 100, entonces ahí donde se le puede de cierta manera presentar esa oportunidad para poder perfeccionar con las capacitaciones que se le puedan brindar. Y luego en el entrenamiento, de cierta manera en la adquisición de nuevas competencias que el puesto va a requerir por algún cambio que se ha hecho, por alguna adecuación o porque la persona de cierta manera va a cubrir otras posiciones, entonces se generan esos entrenamientos. Hay entrenamientos una vez que está dentro uno del trabajo y hay entrenamientos antes de entrar a cumplir las funciones de ese puesto de trabajo. Entonces hay dos momentos de esos entrenamientos, ¿verdad? Que se convierten también en procesos de capacitación. No sé, comentarios, siempre le pregunto a Rizna. ¿Comentarios, Rizna, sobre estos procesos de capacitación que haya vivido usted cuando estuvo de oficial? ¿O en el área de recursos humanos? ¿Sí? Como le digo, realmente no estuve dentro de lo que era todo el sistema de capacitación, solo miraba si llegaban algunos que cuando iban a cambiar de puesto. Eso fue lo que se daba principalmente que vi de otras personas y de mi parte solo aquellos casos, pero es que no eran muchos. Sí, ¿verdad? Pero sí se notaba de cierta manera si iba a haber rotación o si iba a crecimiento, desarrollo, primero tenían que especificar, ¿verdad? En qué temática, en qué aspectos se les tenía que capacitar para poder orientar a la persona y hacer el entrenamiento correspondiente. Pues lo primero que hacían era obtener el visto bueno de los jefes para poder hacer el proceso, aplicar. Y después iban a una entrevista, se les aplicaban pruebas que eran específicas ya para los puestos a los que iban. Y ya después de eso, si ellos pasaban todo ese proceso, entonces ya iban a una capacitación ya específicamente del puesto, enseñarles todas las funciones que iba a realizar. Sí, entonces con lo que nos ha indicado Rizna, de cierta manera ustedes se fijan que la teoría calza con la parte práctica en algún punto. En este sentido, yo he vivido también la experiencia que cuando han sido puestos muy técnicos, se especializa la persona por un determinado tiempo. Y a veces he visto también que se les ha tenido que mandar fuera del país. Y ahí, ojo con ello, porque va dentro del presupuesto. Es una inversión que está generando la empresa hacia un colaborador que realmente tiene que ser merecedor, porque a veces mandan, vaya, en las instituciones del Estado mandan a los amigos, ¿verdad? Y de repente cuando regresa ya ni siquiera va a seguir en esa posición. Entonces es un recurso económico que se desplazó. Y en la privada lo que hacen es que hacen un contrato. Si la persona que se manda a hacer ese curso y si quiere o prefiere renunciar en un tiempo determinado, en algún punto en ese acuerdo, lo que se hace es que la persona termina pagando el curso en algún sentido, ¿verdad? Porque tampoco van a estar preparando personas para que luego se estén yendo para otras organizaciones. Y a veces hemos encontrado que sí, que se les prepare y pues a los días ya que ya me quiero ir porque en alguna otra hay cazadores de talento y que se dieron cuenta que esa persona venía con esa especialización, entonces paguémosle un poquito más porque la otra empresa se va a ahorrar de mandarla a capacitar, pero es ahí donde tiene que intervenir en la parte legal, ¿verdad? Decir, bueno, usted se capacitó para que continúe en esta organización y hay términos y cláusulas en el convenio que hicimos, así que usted va a tener que terminar de pagar esos ajustes. En algún punto lo hemos visto en la Universidad Autónoma, cuando se creó un famoso programa de relevo generacional, que se incorporaron jóvenes recién graduados de la universidad, se les mandó a capacitar para que después vinieran a cubrir plazas de docencia. Algunos, que 2 o que 3, se quedaron en esos países. Y lo que terminaron haciendo fue pagando lo que la universidad invirtió. Y sí, lo he comprobado en 2 personas que se quedaron en España. Pero claro, ellos lo hablaron también, ¿verdad? De que tenían otra oportunidad y que preferían mejor pagar el curso, lo que había invertido en la universidad,
pero ya no regresar porque se les generaba una mejor oportunidad en aquel país. Y aquí ya venían, de cierta manera, directas a la plaza, sin haber pasado un concurso como lo que hicimos los demás, los que entramos desde afuera, los que no entramos con el relevo generacional. Pero en fin, son aspectos y puntos que algunas organizaciones en algún momento van creando. Y ese relevo generacional lo han parado, no lo han seguido de cierta manera. Bien, en estos aspectos, al hablar de capacitación, es hablar de desarrollo de los trabajadores, entre comillas, que es lo que nosotros decimos que es la gestión del recurso humano, que es la gestión del talento humano, que allá más adelante en la otra presentación, ahí define qué es la gestión del talento humano y qué es la administración de los recursos humanos para que lo vuelvan a leer y no se les olvide. Entonces, al momento de hacer el desarrollo de los colaboradores dentro de la organización, estamos orientando de cierta manera a que mejore esa persona, a estimular a esa persona para que logre ser más eficaz, más eficiente, más productivo y que la empresa pues cierta manera genere esa cohesión para fomentar, como quien dice, ese compromiso tanto del trabajador como de la organización. En algunos casos simpatizamos y decimos las oportunidades que nos da esta institución, yo estoy realmente agradecido porque me ha hecho desarrollarme. En algún punto podemos encontrar otras personas que dicen, bueno, sí me capacitaron, pero esa capacitación no ha sido suficiente o no la requería y me mandaron, entonces yo tuve que ir. Entonces, en ese sentido, siempre es importante hacer esa evaluación para ver si realmente hubo desarrollo, cambio estratégico en lo que ustedes planificaron, ¿verdad? Para poder ser implementadas y adecuar esas oportunidades. Entonces, cuando se está desarrollando el talento humano, no se les olvide. Iniciamos con la detección de necesidades, pero primero en una reunión, ¿verdad? Hablar de cómo está la situación en la organización, cómo está el rendimiento, cómo está la situación del clima laboral, que también para allá se pueden hacer otros estudios. Y el psicólogo es especialista en eso, por el estudioso que somos en el comportamiento humano. Entonces, se habla todo, se planifica, se genera esa detención de necesidades de capacitación, que pueden ser devenidas también en apoyo a la evaluación del desempeño. Tanto las necesidades de capacitación que pueden ser devenidas de la evaluación del desempeño hacen que implementemos en algún punto estrategias para crear esos programas de capacitación para el desarrollo de conocimientos, el desarrollo de competencias o el desarrollo de la persona dentro de la organización. Es importante también siempre ver esa retroalimentación en todo proceso que se vaya generando. Muy importante la retroalimentación, porque nos está indicando en algún punto si las cosas que hemos ido haciendo las estamos haciendo de forma adecuada. Entonces, en este sentido, generamos capacitación. Previo podemos evaluar el desempeño, previo de la capacitación, porque la evaluación del desempeño no solamente es para darnos cuenta si la persona tiene alguna debilidad en alguna temática, no, ahí evaluamos el desempeño para ver el rendimiento laboral, pero que a través del desempeño, evaluación del desempeño, también podemos detectar ese enfoque, ¿verdad? Y pasar entonces ya a la otra consideración, que sería ya especialmente hacer el formato para la detección de necesidades de capacitación que pueden venir. En la evaluación del desempeño pueden venir varias líneas de acción y luego también darnos cuenta en qué punto podemos nosotros ya intervenir para hacer la detención de necesidades de capacitación. Y también la retroalimentación. Entonces, si ustedes se fijan, de cierta manera se convierte en un círculo que una genera líneas para adecuar a las otras y llegar en algún punto al desarrollo del talento humano. Bien, para que no se nos olvide el ciclo de la vida del colaborador dentro de una organización, este es un esquema, pueden haber otros esquemas. ¿Cómo iniciamos nosotros? En el reclutamiento, saber y atraer a los mejores candidatos para que el proceso de selección no nos cueste y elegir a los mejores. ¿A través de qué? De esas entrevistas, de esos exámenes de conocimiento, de la aplicación de pruebas psicométricas o de otras líneas que genere la organización. Y ahorita ustedes se pueden dar cuenta en las noticias cómo están generando esa comisión o ese grupo que se incorpora para hacer la elección
¿verdad? Yo digo entre comillas, de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que han venido haciendo una serie de reuniones para ver cómo van a ir calificando cada uno de los aspectos, desde los conocimientos, desde la pertinencia, ¿verdad?, del área. Están queriendo también construir una batería de pruebas psicométricas para ser evaluados, luego cómo van a medir los conocimientos, qué puntuaciones les van a ir generando por la hoja de vida, y otro punto importante que están tomando en cuenta que es la evaluación de los valores, que ahora se está generando más que quizás en algún tiempo en el pasado, ¿verdad? Que antes solo nos quedábamos a medir personalidad, inteligencia y algunas habilidades, y ahora ya están también introduciendo en este ámbito la parte de los valores. Entonces vamos a ver qué tal funciona, aunque sabemos que pueden haber puntos de vista diferentes, es decir, bueno, nada más es un proceso, que al final tienen que pasarlo, pero que a veces hay influencias políticas, pues puede ser que lo hayan, ¿verdad? Pero por lo menos estamos viendo la importancia y la participación, la relevancia que tienen estos procesos de selección y que están queriendo que nosotros los psicólogos les acompañemos en algún punto. Bien. Luego de la selección de personal, a través de estas líneas que hemos comentado desde la parcial anterior, vemos la capacitación. ¿Cómo se debe de declarar? ¿Para qué va a estar generada la capacitación? La contratación, perdón. Desde algún punto de la contratación, ya una vez que se hizo estudio socioeconómico, que se hizo el estudio de la salud, para no tener inconvenientes, porque a veces las aseguradoras piden esas líneas también dependiendo de la organización, entonces hay que presentar esa información. Luego lo que corresponde a la inducción, cuando va a entrar la persona, cómo se va a integrar. Luego la gestión del desempeño, estar observando, retroalimentando, generando de cierta manera esa orientación también, apoyándose de las capacitaciones, apoyándose de la evaluación del desempeño. No solamente la evaluación del desempeño, repito, es para medir esas debilidades. La evaluación del desempeño también nos sirve para medir las habilidades que tiene la persona desarrolladas, para hacerlo crecer dentro de la organización, o también para generar mejores salarios, mejores bonificaciones, etc. Y luego la capacitación se tiene que evaluar, ¿verdad? En sí. Y luego, en algún punto, la desvinculación, ya sea porque la persona ya no quiere seguir dentro de esa organización o porque ya era el tiempo, ¿verdad?, que ya le quedó de salida, que ya es la parte de la jubilación, o porque la organización decidió ya prescindir del contrato con esa persona. Y en ese sentido, siempre, y a veces no se hace, cuando se desvincula una persona a la organización, siempre hay que llenar una entrevista de salida para saber qué puntos él considera que se tuvo que haber adecuado o que se tiene que mejorar. Es algo que realmente no lo estamos haciendo últimamente, pero que se debería de implementar. Bien, comentarios, jóvenes, de estos aspectos. Irma, ¿está por ahí? ¿Se pudo conectar hoy o no está? No la veo. Sí, Lick, aquí estoy escuchándole. Ah, ya, sí. Y siempre la llama usted porque está desde el otro enfoque, que es lo deseado que se debería de estar suscitando en su organización. Pero ahí, ¿cómo se hace? Cuénteme. Esta vinculación, ¿cómo se hace? Esa vinculación, ¿cómo se hace? Bueno, pues usted sabe que el área de gobierno, como depende más que todo de, lastimosamente, el área política, esa desvinculación solamente es que ya o no le parezca al jefe o recomendaron uno nuevo mejor, y entonces la desvinculación no lleva a un proceso por el que se diga. Es muy raro el caso si es que ninguno durante mis años de experiencia ahí, que ya son casi 18, y no se ha llevado un lineamiento como el cual usted ha estado mencionando. Sí, es lamentable porque son los recursos del Estado. ¿Y cuánto, digo yo, no se ha perdido en que ya la persona que estaba dentro de ese puesto tiene los conocimientos, tiene la experiencia, y luego a la noche a la mañana lo cambian por otro y cambian y entorpecen todo el funcionamiento de cierta manera, que cada 4 años está cambiando a las personas? ¿Así les pasa a ustedes también, Irma? Así pasa, ¿Cada gobierno? Sí, cada gobierno. En mi caso no ha surgido mucho,
porque el área que manejamos es, bueno, es vital para el hospital, que es el almacén de medicamentos. Es muy Entonces, técnica, ¿verdad? sí, no se da, bueno, es más, en este momento de cambio de gobierno, no tocaron a ninguno de los elementos que tenemos ahí en el almacén. Ahí estamos Por los todos. momentos, por los Por los momentos. momentos, sí, pero en otras áreas sí fue, como dicen, pasaron la escoba y hay una cantidad de empleados nuevos Y que de cierta no manera, tienen la capacidad, no tienen la capacidad para estar en esos puestos y como dice usted, entorpecen, porque vaya, si usted se fija, el proceso de la adquisición de medicamentos se ha entorpecido grandemente porque las personas que están en compra, y estamos hablando de puestos grandes como administración, compras, dirección, no tienen el conocimiento de esa área, entonces por eso no han podido, sienten temor ellos de dar una orden y decir, sí, ejecútese y cómprenlo. Porque ni siempre, siquiera hay dirección. no, simplemente llegaron y se sentaron. Sí. Eso es lo que pasa, chicos, a nivel de las organizaciones, de las instituciones del Estado, que deben de focalizar cuando son líneas hospitalarias, hacerlas más precisas, más adecuadas, no hacer esos cambios abruptos porque perjudica a los usuarios que somos nosotros de cierta manera. Entonces ahí yo veo en las noticias a cada rato las quejas que no hay medicamentos, que las personas se van con la receta y que no hay medicamentos, pero al final, Irma, ¿hay medicamentos o no hay medicamentos? Ya es una pregunta aparte. No, internamente, sí, claro, nosotros en San Felipe, en realidad nunca logramos un 100%, pero llegamos hasta un 80, 85. En la actualidad le diré que tenemos un 45 y porque algunos los han donado. Sí, o sea que no han sido la cobertura, no la ha realizado bien este nuevo gobierno. No, para nada. No, y cuando le exigieron al doctor Matthew, lastimosamente la respuesta de él fue que dijo que la verdad que no sabían nada de lo que estaban respondiendo, pero que los hospitales estaban abastecidos. Bueno, usted puede ver la semana pasada Mario Mendoza otra vez tenía cerrado porque no tiene medicamento. Y se imaginan los medicamentos de Mario Mendoza. Sí, que son esenciales para ese paciente. Si un día que no se lo tome, se descompensa. Sí, exacto. Sí, entonces no, San Felipe más o menos estaremos en cuando mucho, 40, pero por donaciones que han llegado. Y que conste que las donaciones que llegan ya están a punto de vencer porque, no sé, son tan malos, digo yo, las droguerías que lo dan cuando ya en realidad lo que quieren es deshacerse de ellos y bajar un poco el pago de sus impuestos. Sí, y otro punto, ahí está el hecho, miren, las líneas, cómo se consolidan unos con otros, que están donando ese medicamento cuando está a punto de fallecer para que les reduzcan los impuestos, porque como el que dona, le reducen los impuestos, ¿verdad? Y sale como responsabilidad social empresarial, pero el punto está, y que hay que tener cuidado, chicos, con la salud, porque en este sentido aparece ahí el tiempo que se va a caducar, Irma, en los blisters, porque como los sacan de la caja y los meten en unas bolsitas plásticas, aparece la fecha. No, se aparece, porque nosotros no aceptamos en bolsa los blisters, vienen las cajas selladas con su lote y su fecha de vencimiento. Allá está, del hospital, si siente la capacidad. Nosotros antes de aceptarlo hablamos con los médicos y preguntamos si van a poderlo consumir en ese lapso de tiempo. Si ellos dicen tanto, entonces solo esa cantidad se acepta. Sí, porque se imaginan el cargo de conciencia, ¿verdad, Irma? El de generar un medicamento a una población que no tiene más respaldo y que no tiene otra posibilidad, otra oportunidad, el darles un medicamento que ya no está para que mejore su salud, sino que para que empeore, porque no sabemos los efectos que puedan producir. Miren, hasta en eso hay que tener mucha ética profesional en ese sentido. Bueno, chicos, entonces nos vamos 5 minutos de receso para que se levanten, caminen, tomen agua, vayan al baño. Y luego regresamos a las 8:07. ¿Sí, Josué, que levantó la mano? Licenciada, ¿cree que me puede dar permiso esta hora que viene? Porque tengo un compromiso que realizar y si no me lo puede quitar. Bueno, entonces ahí me manda la notificación de 1 hora. La excusa, porfa. Se la mandaría, licenciada, sí, porque es un compromiso y yo no me lo puedo liberar. Ahí pido 1000 disculpas del caso. Bueno, entonces recordemos que el miércoles
¿qué día es? 2 de noviembre, sí, día es el miércoles. 2 de noviembre es el examen del segundo parcial. Es en presencial. Éxitos, bueno. Nos vemos el Gracias. lunes. Bueno, gracias. Llene el form, por favor. Con gusto, ahorita, Lick. Bueno, entonces regresamos al rato, ¿verdad?
Bien, jóvenes, ya son las 8:09. Regresamos. Recordatorio a las personas que me deben excusas, enviarlas a tiempo. No me quiero llevar en la penosa situación de decirle no va a entrar a hacer el examen del segundo parcial. En ese sentido, también les recuerdo a las personas que no hicieron el examen del primer parcial, que para este miércoles me lleven en físico la excusa más la impresión de los respaldos que tengan, para que no tengamos ningún inconveniente y luego ese día nos vamos a poner de acuerdo para hacer lo que corresponde a la aplicación del examen y cómo se va a hacer y qué es lo que van a requerir, aparte de lo que es la excusa, repito, y los medios de verificación. Entonces, no se les olvide, el día miércoles me están presentando las excusas con los medios de verificación, los estudiantes que no hicieron el examen del primer parcial. Luego, las personas que no se han estado conectando a la clase y que me deben excusa, se los pido por última vez que me lo hagan llegar al correo institucional con los medios de verificación. Si no, no van a entrar a examen, chicos. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, este es el ciclo de vida que se supone que debemos de cumplir en algún punto y en alguno de estos yo me he encontrado. Me encontré en el proceso de reclutamiento, en la selección, en la contratación que requirieron de mis servicios, de generarme una inducción. En algunos momentos sí me generaron una adecuada inducción, en algunos otros momentos ni tiempo les dio. Entonces tuve que asumir de forma responsable de consultar cómo se tenían que hacer las cosas para ese puesto de trabajo, para un adecuado desempeño. En algún punto, en algún momento sí evaluaron mi desempeño. En algún otro momento sí me generaron capacitaciones y de cierta manera hubo desvinculación porque de repente fui buscando de cierta manera nuevas líneas, nuevo progreso en ese sentido. Entonces sí, personalmente he pasado por la mayoría de estos ciclos en algún momento de mi vida profesional, laboral. Bien, en el desempeño que nosotros andamos buscando, una vez que las personas se han capacitado, una vez que las personas de cierta forma se han beneficiado en ese desarrollo de los trabajadores, en ese apoyo a los empleados, que al final no directamente es solo apoyo para los empleados, es para que la institución y la organización alcance sus objetivos, ¿verdad? Entonces vamos a verificar el desempeño, que es muy importante, porque aquí vamos a calificar o a observar esas conductas esperadas, si realmente estamos dispuestos o con conocimiento para generar esas acciones relevantes y alcanzar esas metas dispuestas en cada uno de nosotros. En este sentido, cada área tiene sus metas establecidas para alcanzar las estrategias de la organización. Y entonces cada puesto, por ende, también tiene que tener sus metas específicas. Entonces, aquí, al generar una evaluación del desempeño, ya les decía, no solamente es orientada para una mejor capacitación en lo que corresponde al aprendizaje, también van otras líneas que se requieren en la evaluación del desempeño, que es para desarrollar a la persona, para generar incentivos de otro tipo. Y la evaluación de la capacitación, recuerden que es para la capacitación y todo lo que conllevó a esa capacitación. Entonces, en la evaluación del desempeño, vamos a encontrar otros criterios que son muy, muy importantes, que son relevantes en el desarrollo y crecimiento del sujeto, de la persona, ¿verdad? Y aquí vamos a generar que la definición y las líneas que podamos encontrar en la evaluación del desempeño, para qué y por qué se debe de realizar. En estos aspectos, evaluar, ¿verdad?, lo que la persona, cómo se está desempeñando actualmente o cómo se ha venido desempeñando. En algún punto tratamos de medir con algunas líneas o estándares ya establecidos, ¿verdad?, qué elementos requerimos nosotros que la persona esté potencializada, que la persona genere. Entonces hay mediciones que se tienen que hacer. En esa evaluación del desempeño
de cierta manera nos genera información, no solamente para la capacitación, no solamente para la retroalimentación, también para crear, repito, esos incentivos y generar algunos cambios estratégicos que se puedan generar tanto en el área de trabajo como desde la persona, como desde el puesto del trabajo. Y luego que el de evaluación del desempeño nos ayuda también en algún punto a definir los nuevos cargos que se puedan crear, los nuevos puestos que se puedan crear, las funciones que se puedan implementar a esos puestos de trabajo y, por supuesto, para ver las competencias que tiene esta persona y, repito, hacer lo que se desarrolle dentro del proceso, ¿verdad?, de la organización. Entonces, con la evaluación del desempeño, medimos, valoramos a través de establecimientos de líneas de estándares, ¿verdad?, que nos ayudan a verificar de forma más objetiva esos criterios. Con la evaluación del desempeño, nosotros verificamos de cierta manera qué calificación está obteniendo esa persona por las líneas que vienen en los formatos a desarrollar, y en algún punto se requiere la retroalimentación para poder solventar algunas deficiencias en el desempeño, ya sea porque va a ocupar un cargo, porque va a tener nuevas funciones, o porque se le va a dar nuevos incentivos, o por la propia capacitación, en el punto que también el evaluación del desempeño, les decía, nos puede servir. Y luego para generar un buen diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, estas son las líneas que están acá. Aquí ya están un poco definiditas, que es lo que hemos venido comentando para no ser repetitiva, ¿verdad? Y ustedes lo puedan leer. Cuando nosotros hacemos la evaluación del desempeño, necesitamos de cierta manera tener estos indicadores, establecerlos, analizarlos, saber qué factores con respecto al rendimiento necesitamos medir para, repito, alcanzar esa productividad. Entonces, en las líneas estratégicas se hace la medición y se dice en conocimientos, cuánto se requiere, en qué porcentaje, en qué cantidad numérica, para poder ahí ir marcando de cierta manera y hacer las observaciones pertinentes en este sentido. Entonces, todos estos diseños de instrumentos tienen que llevar todos esos conocimientos y, repito, devenidos de los métodos de investigación, de cierta manera que nos apoyan y nos propician estas líneas. Y hay algunos instrumentos que ya están hechos, que ya vienen validados, pero que en algún punto nosotros necesitamos como incorporar a la organización y agregar más información. Entonces se puede hacer, se puede desarrollar. Entonces, en esos indicadores tienen que ser observables, medibles, así como el documentito que les envié hace mucho tiempo sobre el catálogo de las competencias, de qué son las competencias, la lista de competencias, luego cómo se definen las competencias dependiendo del rubro, el área de la organización, y luego los criterios de evaluación para poder hacer la selección. ¿Qué necesitamos encontrar? Si estaban en 50%, en 75% o en 100%, y ahí van los criterios, ¿verdad?, que nosotros como comisión o como comité de selección debemos de observar, y entre más se cumplen esos criterios, pues más se va acercando a la calificación. En este sentido, también en este proceso de evaluación del desempeño, tenemos que indicar esos criterios. ¿Dónde está baja la evaluación? ¿Dónde está intermedio? ¿O dónde está superior? Si está superior, pues perfecto, ¿verdad? Porque se pueden crear otros beneficios, como les decía, de crear esos otros incentivos o el manejo de nuevas posiciones de trabajo o agregar nuevas funciones, pero también hacer créditos monetarios o de incentivos que le puedan servir a las personas. Y luego, en este sentido, esos indicadores nos hacen, de cierta manera, medir esos logros a través de esas entrevistas que se pueden hacer a las personas llenando un formato. Bien, ¿por qué es necesario evaluar el desempeño? Aquí, desde la dinámica de los autores de los 3 libros que estamos manejando, nos dicen que hay 5 razones, pueden haber otras, ¿verdad? De cierta manera. Una de ellas es, de cierta forma, en algún punto, jóvenes, que primero nos dice que la mayoría de los empleados basan sus salarios, ascensos y decisiones de retención y en la evaluación del personal. Entonces, ese es uno de los criterios para evaluar el desempeño, que puede ser para basar la mejora salarial, para los ascensos, o para decidir si retenemos a ese personal,
si vale la pena que esas personas continúen con nosotros cuando en algún punto nos han dicho que ya se quieren ir, hacer programa de retención, porque en algunas empresas sí lo hay, en algunas otras ni existe el tema, sino que dicen, bueno, si quiere ir que se vaya, pero al final hay que analizar las pérdidas que pueda tener si la persona ya está bien capacitada, bien profesionalizada, pero a veces pasa que no le dan el reconocimiento, entonces la gente dice, bueno, no me han valorado, yo tengo ya los conocimientos, tanto tiempo de estar acá y sigo con un salario muy bajo. También es importante para crear esos incentivos, como lo decíamos en las diapositivas anteriores. Una segunda razón nos dice que las evaluaciones son fundamentales para el proceso de administración del desempeño. La administración del desempeño que consiste en asegurarse de que el rendimiento del trabajador respalde las metas. Y siempre fíjense que estamos alineando siempre los saberes, los conocimientos, la experiencia con las estrategias que persigue alcanzar la empresa. Entre mejor esté preparada la persona, entre mejor sea evaluada, entre mejor esté el desempeño, más va a cumplir de cierta manera esas metas que requiere la organización. Todas las organizaciones lo que buscan es ganar, ganar. Un tercer momento es la evaluación que se hace a nivel de gerente, a nivel de los subalternos, ¿verdad? De los colaboradores, para poder en algún punto corregir cualquier deficiencia que se está generando, no solamente en el puesto de trabajo, no solamente con la actitud negativa o la indisposición que pueda tener la persona, también fortalecer el área de trabajo. Entonces, un conjunto de líneas que debemos de cierta manera seguir para poder fortalecer al trabajador en algún momento. Un cuarto aspecto, una cuarta razón, es las evaluaciones brindan una oportunidad para revisar los planes de carrera. Es aquí donde yo les decía que no solamente es hacer un diagnóstico de necesidades, porque el diagnóstico de necesidades es propicio, es oportuno, es directo. En la evaluación del desempeño vamos viendo más, vamos expandiendo más el panorama hacia dónde queremos llevar la organización también a través de la recolección de información. Entonces aquí, de cierta forma, volvemos y le indicamos que también es para verificar que dónde está esa persona, y que aquí, les repito, se hacen controles, se hacen esquemas, se hacen suministros de información para llevar el control de los expedientes de cada personal, de cada persona, ¿verdad? De cómo va en sus actuaciones, cómo va progresando, si tiene alguna mejora que dar, si ya dio la mejora, cómo se está retroalimentando, qué temáticas él ha abordado en las capacitaciones, en el punto que se tiene que ir calificando. Y más allá decir, bueno, esta persona tiene la posibilidad de desarrollarse si es que la empresa cuenta con la estructura, de desarrollarse más adelante, de crecer dentro de la organización, de asumir nuevas responsabilidades, nuevos retos y por supuesto mejores salariales, ¿verdad? Y luego esos cambios que va a generar la organización. Y otro aspecto, otra razón, es que gracias a las evaluaciones, los jefes de área, no solamente los supervisores, identifican que otras necesidades de capacitación se pueden determinar para adecuar, para mejorar en algún punto, alguna situación que se puede estar presentando. ¿Comentarios, jóvenes, que tengan? Les escucho. Recordemos que el miércoles 2 de noviembre es el examen del segundo parcial. Y que ese día les vamos a explicar cómo es la evaluación que se hace. Al inicio se les estaba comentando a uno de sus compañeros, cada parcial cuesta 100%. Cada tarea tiene una calificación que es sumativa, ¿verdad? Primer tarea, 10%, 10 puntos. Porque si lo digo por ciento, a veces tendemos a confundirnos. 10 puntos, segunda tarea 10 puntos, tercer tarea 30 puntos, que es la que pronto les estaré enviando la calificación, y el examen que ustedes sacaron, que estaba en una valoración de 50 puntos. Entonces ustedes vayan sumando lo que les generó el examen, que se los voy a llevar el miércoles para que lo revisen y verifiquen cuál es la puntuación que les di y la que ustedes sacaron, ¿verdad? En ese sentido, y eso se suma. Cada parcial se va sumando los puntos que van obteniendo. Ya para tener la calificación didáctica, se suma
los puntos obtenidos por parcial, los totales, ¿verdad? Y luego se divide entre 3. Así se obtiene la calificación final. Entonces ustedes tienen chance de mejorar en este segundo parcial el examen, que está en un valor, creo que de 50%. Me voy a volver a fijar en el cuadrito. O 60. Bueno, ahí me voy a fijar. Porque para la tarea de la entrevista tengo un porcentaje. Permítanme, no me quiero ir con la duda. Vamos a verificar, solo permítanme. Vamos a verificar el enfoque porque para que estemos seguros. ¿Cuánto es la actividad? Permítanme que me tengo que ir al programa que se les dio a ustedes al inicio, a la programación didáctica, para que verifiquemos esto, pero rapidito, antes de terminar la temática. Para que ustedes lo recuerden. Sí, dice el 2 de noviembre el examen del segundo parcial. El 30 de noviembre tenemos aquí dispuesto el examen del tercer parcial. El contenido del tercer parcial es menos. Entonces hay facilidad también de que ustedes puedan mejorar su aspecto de evaluación. Tarea número 1, primer parcial, 10 puntos. Tarea número 2, primer parcial, 10 puntos. Tarea tercer parcial, tarea del 3 del primer parcial siempre 30%, que es el análisis de puesto, que todas las tareas son en pareja. Entonces, 50 teorías, 50 aplicativo, hacen 100% del primer parcial. Segundo parcial, aquí viene, sí, la entrevista que va a tener una calificación de 35 puntos y la tarea del informe psicométrico integrado de 15 puntos. Entonces, ahí hacen 50%. Entonces, el examen del segundo parcial está en 50% y el acumulativo en 50%. El tercer parcial, el examen está aquí, puede estar a modificación pendiente, dice aquí, porque puede ser que le dé más puntitos al examen. Entonces, aparece el plan de capacitación, que también es en parejas, y hay un informe que pueden generar en ese sentido, que sería la tarea número 7, pero que todavía está pendiente dependiendo del tiempo que tengamos. Entonces, la parte también teórica, el examen del tercer parcial estaría en 50%, o puede ser que le suba un poquito más. Y el aplicativo, que es la parte práctica, o el acumulativo en 50. Entonces, para que no se vayan a desorientar, revisen esa información. Bueno, ya para finalizar, ¿quiénes deberían hacer la evaluación? Varias, de cierta manera, dentro de la organización, varias personas, siempre y cuando se les haya capacitado en cómo generar una buena evaluación, que tengan un instrumento adecuado, para que no caigamos en la situación de los prejuicios, o de que porque es mi amigo, yo le estoy generando más puntos. No, a veces hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Entonces, los supervisores, las evaluaciones por pares. Aquí, en esta dinámica de evaluaciones por pares, es más compleja, porque es entre sus propios compañeros en algún punto, pero tiene que estar manejado y dominado en algún momento por los jefes también. Entre compañeros se pueden hacer estas evaluaciones, o en estrategias puede ser formando un equipo de trabajo, pero para aquí se requiere conocer bien esa dinámica para no cometer errores, o de cierta manera, en vez de unir, más bien desunir. Pero generalmente quienes hacen las evaluaciones son los jefes inmediatos. Y la pueden hacer desde forma más directa, ¿verdad? Hay comités de evaluación que se pueden generar, y estos comités de evaluación generalmente los podemos encontrar para evaluar las áreas o los departamentos. En algún punto puede ser que se contrate personal especializado para hacer esa valoración, o que sean de la misma organización y que también se les tenga que dar entrenamiento para que sepan cómo van a hacer esa valoración. Autoevaluaciones que nos las hacemos nosotros de cómo consideramos, si somos sinceros, ¿verdad? Porque también decimos, bueno, nos van a dar una puntuación y es la mínima, y entonces yo voy a tratar de subir a lo máximo para que no me perjudique el momento de hacer esa integración de los puntos. Pero a veces aquí en estos aspectos, el que está atrás de este proceso debe de indicar que sea lo más objetivo posible
para poder intervenir y hacer esas mejoras adecuadas, porque si nos autoengañamos, estamos generando un problema también. Y por eso es que se necesita hacer esa comparación luego con lo que el supervisor inmediato generó. A veces el supervisor o el jefe lo llaman a uno, y frente a uno vamos haciendo el análisis, ¿verdad? De que en este aspecto considero y por qué líneas usted debe de mejorar o cuáles las tiene muy bien realizadas. Pero a veces no nos evalúan frente a frente, nos evalúan de forma no adecuada. Y es lo que nos pasa a los docentes en la evaluación del desempeño. Cuando al final de cada periodo vienen ustedes como estudiantes, nos dan una evaluación, vienen los jefes, nos dan otra evaluación y nosotros que nos autoevaluamos. Y en este sentido yo pienso que esos criterios deben de ser mejor analizados, porque a veces es la condición del alumno. Puede ser que nos evalúe objetivamente, pero a veces puede ser que nos evalúe pésimamente sin tener los criterios. Entonces esa es la crítica que se ha venido haciendo y que hemos querido implementar en la mejora de la estructura de evaluación del desempeño para que sean más objetivos los estudiantes y para que, no para confrontarnos al final, sino para que a medida que ellos nos vayan indicando desde la pericia que tienen ustedes como estudiantes, podamos nosotros fortalecernos y hacernos las adecuaciones desde nuestros jefes o quienes nos intervengan en la parte de capacitación y mejorar. Pero a veces aquí lo que se genera es una pugna. Y miren, en estas evaluaciones cualitativas, hasta groserías nos dicen. Es increíble. Digo yo, en vez de transformar o formar, estamos deformando. Y si ustedes quieren que en algún punto algún docente mejore, sean objetivos. Digan, en este aspecto necesito como estudiante saber esto, lo otro, pero a veces también los ponen a ustedes en una encrucijada porque les quieren preguntar y no los preparan para evaluarnos. Entonces, para que nos puedan evaluar, tienen que también prepararlos a ustedes y saber cuáles son los criterios, pero no se hace. Lamentablemente la universidad no lo está haciendo. Entonces, lo que recibimos son daños colaterales. En algún punto he visto reacciones mías y de mis compañeros bien complicadas porque hasta palabras inadecuadas nos generan en esos reportes de evaluación. No tienen idea ustedes. Entonces aquí yo no culpo ya a los estudiantes, culpo al sistema que se debe de mejorar de cierta manera y entrenarles a los estudiantes como a todos nosotros para que realmente seamos efectivos, si no, no vamos a gestar cambios. Ustedes dicen, más de lo mismo, dicen ustedes, y siguen las mismas personas con los mismos criterios, o no nos damos cuenta en algún punto en que estamos fallando y necesitamos esa retroalimentación, pero de la forma más positiva, más sana. Y como ahí está dentro de la normativa que tienen que ser los estudiantes que nos evalúen, pues tenemos que respetar en algún punto. Bien. Hay varios tipos de evaluación. Ustedes van a encontrar en las plataformas, en los libros, en quienes hacen las pruebas de los test, que también tienen este tipo de evaluaciones y nos indican en algún punto técnicas. Y esta es una de ellas, que es la 360 grados, que de cierta manera, ¿quiénes deberían de ser la evaluación? Aquí se integra, ¿verdad? En la evaluación de 360 grados, que también se puede utilizar para los procesos de capacitación, para los procesos de selección. En este sentido, para la evaluación del desempeño, calza muy, muy bien. Esta es una herramienta de gestión de talento humano que consiste de forma integral. Podernos medir, evaluar a los colaboradores, a los empleados, al talento humano de una organización. En este sentido, ¿dónde se genera esa evaluación? Desde los reportes que se vienen dando a partir de los compañeros, los pares que decimos, o los equipos de trabajo, los jefes, el cliente en algún punto, se basa en nuestro comportamiento. Siempre se ha creado un buzón de sugerencias y a veces va con nombre, ¿verdad? En ese sentido. O cuando a ustedes le llaman de un call center, dice, por favor, puede llenar la evaluación. Y la puntuación máxima es 5, la puntuación mínima es 5. Entonces, cuando ustedes están en una llamada por un servicio, generalmente siempre les dice, reporte cómo fue mi servicio. Y usted, por favor, llene el formulario que le va a llegar a su correo. O en el caso, si uno tiene un servicio de una atención, vaya, por un seguro médico, que a veces me ha pasado a mí, que cuando he recibido la asistencia médica o el servicio que me ha generado a través de la tarjeta de crédito, me llaman y me preguntan cómo le pareció el servicio que le dieron. Y entonces ahí a uno le hacen
que evalúe a través de unas preguntas de 1 a 5, cuál es el criterio que usted considere y el punto a mejorar. Entonces dice uno, bueno, están haciendo todos esos procesos de evaluación que son importantes, ¿verdad? Para hacer las mejoras continuas dentro de la organización. Y luego, pues en esta versión de 360, ahora en día, también como ley, cada organización tiene que tener su libro de comentarios o su libro de quejas, que antes era así a disposición si realmente lo quería la empresa. Ahora es ley. Aunque usted no lo llene, usted va a encontrar ese libro de quejas en todas las organizaciones, de todos los sectores, que es obligación de cierta manera que lo tengan. Sea que usted lo llene o no lo llene, ya es cuestión de cómo usted valore el servicio que le generaron. A veces, digo yo, no solamente es para quejarse, sino alguien me dio un buen servicio, pues también anotar, ¿verdad? De que fue muy, muy bien el servicio, que eso también genera como satisfacción a la persona cuando uno lo ha felicitado. Entonces, en este sentido, desde esa línea, con la evaluación 360 grados, ¿qué logramos? Identificar fortalezas, debilidades, adecuar más el desempeño, hacer mejoras, de cierta manera saber que si realmente estamos produciendo lo que la organización quiere que produzcamos, y también propiciar esa retroalimentación que es muy importante, que es muy clave para el proceso del desarrollo de la empresa, como por ende de los empleados. Entonces aquí vamos a ver, a veces se llega nada más a 180, a veces solo se llega a 90, pero cuando hacemos la 360 es todas estas personas que podemos integrar, jefe inmediato, los colegas, perdón, los compañeros, en algún punto los clientes y muy raras veces los subordinados. Nosotros en la universidad no evaluamos al jefe, debería, de cierta manera, pero no para molestarlo, sino para indicar de los procesos administrativos que se deben de gestar en algún punto, más que a la persona, los procesos, diría yo, pero no se hace en la universidad. En la universidad se queda que el jefe nos evalúa a nosotros y ustedes que son los clientes a los que presentamos servicios también nos evalúan y nosotros nos autoevaluamos. Aquí faltó en algún punto la línea de la autoevaluación, que también debe de ser tomada en cuenta. Bueno, aquí la disculpa siempre porque es que con este cel no puedo tomar bien las capturas de pantalla y tampoco le pasé el PDF, ¿cómo se llama? El lector, que no sé, creo que no lo tengo bien dispuesto. Por mi celular, que no tiene mayor cobertura, que es el scan, no lo pude escanear correctamente, entonces tuve que tomarle la fotografía, pero creo que fue porque no bajé bien la aplicación de mi escáner en el celular. Entonces aquí vamos a ver qué nos dice. Este es un ejemplo de formulario para calificar el desempeño. Vamos a ver qué más nos dice. Van los datos generales, las principales responsabilidades laborales que tiene la persona, los resultados, vamos a ver, vamos a acercarlo un poquito más, resultados o metas a alcanzar, que devenidas están en esta evaluación del desempeño, que más tiene voy a buscarles en el libro para sacarles una copia y que lo tengan. Nombre del gerente que lo está generando, ¿verdad? La evaluación. Nivel dice del empleado, perdón, nombre del empleado. Después, ¿en qué línea se va a generar esa evaluación del desempeño? Desde la comunicación, porque se tiene que tener unos criterios, ¿verdad? Para luego enlazar las preguntas. Conocimientos técnicos de la organización, eficacia personal, trabajo en equipo, logro de los resultados del negocio y otras que se pueden implementar. Y para cada una hay una valoración de 1 a 5, ¿verdad? Entonces, por debajo de las expectativas, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y si se está dando, pues quiere decir que tenemos que fortalecer. Cubre las expectativas, ya lleva una mayor calificación. Y modelo esperado, pues es lo que realmente donde necesitamos llegar. Y a veces se puede formular el llegar a ese modelo de esperado con las capacitaciones, con la supervisión, porque no solamente es que me capaciten o me retroalimenten, es que también me supervisen y me sepan supervisar. Luego, por debajo de las expectativas, entonces para cada una de estas líneas se van generando unos criterios y esos son los elementos, repito, que ustedes deben de propiciar, que se deben de adecuar, que se deben de mejorar
cuando ustedes llevan la clase de métodos, porque son esos conocimientos que se van a implementar pronto en el área de trabajo, así que les corresponde estar en esta área que es muy interesante, muy bonita y que sí lleva bastante por hacer, bastante trabajo que realizar. No solamente es ir a aplicar pruebas, no, eso es hacer un más de la aplicación de pruebas, de los análisis de las pruebas psicométricas, es más allá también. Bien, otro tema relevante en este proceso para terminar este segundo parcial, perdón, es el desarrollo de la carrera profesional. Venimos desde que generamos el análisis de puesto, lo revisamos, todo aquel protocolo de los procesos de inducción, de captación, de selección, de inducción, de capacitación, de evaluación del desempeño. Vamos generando también qué oportunidades se pueden gestar dentro de la empresa o dentro de la institución, que también le llamamos generar un programa de desarrollo de la carrera profesional, o en sí que es el desarrollo de la carrera profesional. Y es aquí donde nosotros vamos a verificar hacia dónde queremos anotar a esa organización, cuáles son las estrategias que requiere la organización para seguir creciendo. Y al crecer la organización, pues crecen las personas directamente o indirectamente en algún punto. Si está dentro, la persona se focaliza, se identifica, ¿verdad? Y luego se va detallando qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a llevar a esa persona para que alcance esa integración de información para que más adelante sirva como pieza clave dentro de la organización. Entonces, si está desde dentro, vamos moviendo como pieza, ¿verdad? Y vamos ajustándola, la vamos integrando, la vamos capacitando, la vamos orientando para que más adelante se pueda ir desarrollando. Entonces, el plan de carrera en sí es un proyecto de formación individual hacia los colaboradores, teniendo como propósito el trazar, el curso de su carrera profesional de desarrollo dentro de la organización. Entonces, aquí aparece una pequeña imagen. Vamos a tratar de enfocarla un poquito más. Si ustedes se fijan en esta pequeñita imagen, vamos a tratar de adecuar. Si ustedes, vamos a tratar de bajar. Que aquí dice plan de carrera. Las herramientas que no se debe de olvidar, ¿verdad? Y que se debe utilizar como estrategia. Verificamos de cierta manera cómo está la estructura de la organización. ¿Cuáles son los posibles relevos que se van a generar más adelante en esa empresa? Y si las políticas permiten que sea desde adentro. Entonces, en ese sentido, en muchas organizaciones lo hemos visto, específicamente les diré en el Banco Central, donde han empezado en alguna línea de caja y han ido creciendo hasta llegar a ocupar alguna jefatura. Entonces, podemos ver que un operador luego se puede especializar, se puede capacitar y llegar a ser supervisor, después puede llegar a ser coordinador, y en ese sentido, en algunas líneas, en algunas áreas de las empresas lo podemos determinar. No sé si para el grupo Intur, ¿quién está en el grupo Intur? Que nos pueda contar de su experiencia. ¿Quién es el que está de los compañeros del grupo Intur? Yo, licenciada, Saúl. Sí, Saúl, ¿cómo hacen ese desarrollo profesional? ¿Se puede en su organización o hasta ahí nomás quedaron? ¿En qué aspecto? En el desarrollo profesional, en el plan de carrera. Bueno, o sea, si la pregunta es si nosotros podemos seguir estudiando. Plan de carrera profesional dentro de la organización, el asumir otras responsabilidades, otros puestos. No se les vaya a escapar definir esto, que es un plan de carrera, porque a veces el plan de carrera lo podemos tomar, recuerden, a nivel de formación profesional desde afuera, pero como ustedes que quieren crecer y llegar a tener un título a nivel de formación de conocimientos, así como lo están haciendo ahorita que están estudiando psicología. Pero yo me refiero al plan de carrera dentro de la organización como tal, como desarrollo, acuérdense, está el desarrollo de carrera profesional, ¿verdad? Dentro de la organización y está el plan de carrera, por supuesto, que es un proyecto de formación del colaborador para trazar
de cierta manera, su carrera de desarrollo profesional dentro de la organización, para que no nos vayamos a confundir que yo me quiero desarrollar profesionalmente porque me titulo, ¿verdad? Pero aquí dentro de la organización, los elementos, las capacitaciones que me están generando, que me están propiciando. Entonces, mi pregunta es si hay ese plan de carrera dentro de su organización. Si pueden Pues en asumir realidad, estar un puesto, puede adquirir otro puesto siendo capacitado o con el nivel de tiempo que tenga de experiencia. Le escucho. no, sí se puede, licenciada. Eso es lo que va sucediendo con respecto de los años. Por ejemplo, bueno, en mi caso, como le contaba la vez pasada, yo empecé como un operario. Empecé como operario por contrato, por contrato por hora. Y fui creciendo. A los 2 años me dieron lo que fue la permanencia y 2 años después me dieron el ascenso a gerente. Lo que pasa es que sí, yo puedo seguir creciendo. Todo depende de mi desempeño, pero también depende de que si yo quiero. Y la verdad es que en la empresa muchos de los compañeros porque sí se toman en cuenta, o sea que el siguiente puesto al que yo podría adquirir sería el gerente de tienda. Y un gerente de tienda puede pasar a un gerente de área o de distrito, eso también ha sucedido bastante. Pero la mayoría de las personas o compañeros siempre comentamos de que pasar de gerente de turno a gerente de tienda no nos parece algo rentable para nosotros porque se suman más responsabilidades, pero lo que es la paga para uno no es como favorable. Sí, aquí es donde yo les vengo a decir que debe de estar acompañado con otras estrategias, creando nuevos incentivos, porque como usted lo dice, pueden cumplir ustedes con los requerimientos, con los requisitos y con las habilidades, con los conocimientos, pero dicen ustedes, bueno, en el puesto que estoy es menos responsabilidad y estoy tranquilo, pero si asumo otro puesto, es más responsabilidad, pero los incentivos que me dan no son los suficientes o los adecuados. Y por eso es que vemos ahí que no hay interés y por eso vemos que en algún punto puede haber rotación. Pero en ese caso va a depender de lo que decía Maslow, ¿verdad? En esos criterios de logro, de la interés que tenga por sobresalir. Pero en el caso usted ahí se ajusta a la realidad, ¿verdad? En ese sentido. ¿De qué Sí, le es sirve, correcto, dice usted, crecer si no me van a favorecer? Pero allá cada quien en lo interno como quiere desarrollarse también, ¿verdad? Sí, así es. Y lo que pasa también es que, por ejemplo, bueno, incluso hay varios gerentes que yo conozco que trabajan como gerentes de tiendas y no se les paga lo que en realidad corresponde a lo que es el sueldo que debería ser para un gerente de tienda. Lo que hacen es que supuestamente les hacen una nivelación, pero honestamente eso es una estafa. Sí, Y varios no estamos conformes, pero como nadie se pronuncia por el mismo miedo, porque hubo un tiempo en que se quiso formar así como un sindicato en Intur y a todas las personas las corrieron. Sí, yo me di cuenta de ese proceso porque ahora, porque fraccionan los puestos, porque les llaman gerentes jefes, para que no haya esa directriz de alcanzar 30 obreros que la ley permite, que dice, que indica para formar un sindicato. Y le ponen una serie de trabas y en el caso ahí, pues no, por eso es que no ha avanzado ese proceso por el tipo de servicios que brindan. Entonces debería el Grupo Intur, que sobresale mucho en las redes, que en los anuncios, que están preparando a su personal, que hasta tienen un colegio, que bien, ¿verdad? Pero que también les den los beneficios correspondientes, porque si en Grupo Intur sí vende usted, todos comiendo hamburguesas, todos comiendo esas comidas rápidas que en algún punto no son tan sanas, pero que a veces uno las consume de vez en cuando, pero sí deberían en ese plan de carrera también hacer el plan de incentivos. El programa de incentivos, crear un buen programa de incentivos que les favorezca porque es parte del desarrollo y ellos que pagan menos impuestos, ¿verdad? Para favorecernos a nosotros según los estatutos o según los convenios que ellos han desarrollado con el Estado. ¿Algo más que quiera decir? Y gracias por aclararnos también, Saúl. No, solamente licenciada, y como ya para cerrar, o sea, sí es importante a veces la motivación que uno puede recibir, pues un incentivo en cuanto a dinero, que es lo que uno busca, porque lo que uno busca es una estabilidad económica,
es la que a uno lo motiva a trabajar de una mejor manera o incluso quieren superarse. Pero como le digo, yo al menos desde mi análisis, yo no aspiro a una gerencia de tienda y muchas veces me lo han dicho de que yo puedo ser gerente de tienda, pero no me motivan, pues. Sí, no les motivan. Sí, sí, y entiendo. Y acuérdense que a veces la parte monetaria no lo es todo, es la estabilidad, y otros elementos que ustedes lo van a ver muy puntualmente cuando vean el comportamiento organizacional. El salario viene y va, ¿verdad? Que en una curva de 3 meses, usted ya, esa motivación que lo hacía alcanzar por el salario, ya dejó de estar. Y luego vienen otros criterios, pero va a depender también de cómo la organización esté administrando, cómo esté liderando de cierta manera. Entonces, a veces puede ser que en algún punto tiene toda la razón, que deberían de tener un mayor rango en esa evaluación de puestos y salarios, un mayor rango para esa disposición de alcanzar esa gerencia. Pero si va a estar, que va a ser mínimo, entonces no va a tener como que los deseos, ¿verdad? Porque dice, más responsabilidades, menos dedicación a mi familia, más tiempo completo, y es mínimo lo que voy a generar. Pero a veces hay gente que va pensando a futuro y dicen, bueno, si voy a gerente, tengo la posibilidad de buscarme o enlazarme en otra línea, dentro del sector, dentro del rubro o en otra línea, que puede ser que le resulte, pero ahorita con la crisis laboral, entonces la gente como que se ha quedado así como un poquito retenida de cierta manera. Bien, entonces, ¿cómo desarrollar un plan de carrera? Eso lo vamos a terminar de ver el día lunes en la primera hora. Ya nos queda poco de las presentaciones, que sería ver cómo desarrollar un plan de carrera. Vamos a ver qué más queda. Cómo apoyar a los trabajadores para definir bien un plan de carrera, cómo elaborar ese plan de carrera y luego lo que es el plan de sucesión. Aquí la pregunta va a ser para el día lunes, ¿cuál es la diferencia entre un plan de carrera, anoten eso, y un plan de sucesión? Y con eso estaríamos cerrando la teoría de este segundo parcial. Y recordándoles que son 2 presentaciones las que tienen que leer, que ya se les mandó con anticipación para que las manejen muy bien. Y el examen es el miércoles 2 de noviembre, el segundo parcial. Ahí estamos en tiempo y en forma, excepto en el primer parcial que tuvimos que trasladar el examen después del feriado porque teníamos que terminar la teoría. Y luego estaré mandándoles también la calificación de los análisis de puesto. Algunos análisis están bien, algunos otros les hizo falta algunos criterios, pero bueno. Les solicito entonces a las personas que me deben excusa porque no se presentaron al primer examen, que me la lleven en físico, impresa la excusa más los medios de verificación. Y luego a los que me deben excusa de este segundo, para hacer el examen del segundo parcial, me las manden desde ya al correo institucional. Si no, no van a entrar a examen, jóvenes, van a perder el derecho a evaluación. Entonces ya cada quien sabe cómo está en las asistencias. Bueno, entonces el día lunes concluimos con la teoría, que es la parte de plan de carrera, desarrollo profesional y lo que es el plan de sucesión. Luego, en la segunda hora, vamos a entrar a la explicación de la tarea número 4, que es la entrevista. Vamos a leer los lineamientos y vamos a tratar de, en esa hora, también de revisar el formato, por lo menos un primer formato. Luego, el día miércoles que nos reunamos, el primera hora va a ser para el examen. Pido que lleguen a tiempo y espero que ya las condiciones de las aulas estén mejor porque no ha llovido en estos días. Y en la segunda hora del día miércoles vamos a terminar de explicar algunas dudas que tengan ustedes con respecto a la entrevista. Luego pasar la entrevista, ¿verdad? Y ya con las recomendaciones que tienen de la portada, que se las voy a volver a indicar el día lunes, de los anexos y de otras líneas, ya espero que vengan bien adecuadas, ¿verdad? Y yo les estaré, repito, mandando su calificación próximamente, la de la tercera tarea. Bien, entonces quedaría una temática para el tercer parcial con sus 2 respectivos lineamientos para tareas, que una sería el plan de capacitación y en el tercer parcial vienen 2 tareas y el examen.
En el segundo parcial estaría el examen que van a hacer el miércoles, que está en 50%, y van a hacer dos tareas. Lo que es la entrevista integrada, en la entrevista de selección y el informe integrado. Que para ello, después del 2 de noviembre, el próximo lunes, ya vamos a tener la capacitación por parte del especialista de Metrotecnia para que nos integre y nos cuente cómo es el proceso y ustedes inmediatamente ya puedan hacerse su autoevaluación, cómo generarle el enlace para hacer la evaluación al candidato. Ahí no hay mucha pérdida, el candidato no va a tener que perder mucho tiempo, ahí se les van a explicar, es muy bonito el proceso y ahí todas las dudas que ustedes puedan tener, hacer las consultas pertinentes. Entonces yo mañana voy a ya dejar la cita confirmada para que la próxima, después del examen, el primer lunes nos puedan generar la capacitación y que venga el psicólogo de Metrotecnia, bueno, en línea, ¿verdad? Nos puede explicar, para que ustedes estén todos pendientes y dispuestos. Bien, David Omar, lista de asistencia, voy a pasar en este momento. Presente, Liz. ¿Se encuentra David? Sí, presente. Jorge Armando. ¿Está Jorge por ahí? Jorge. Lo encuentra, si me ayudan, por favor, que no lo veo, y son poquitos. Pero no lo veo conectado. Sí. Bueno, Jorge no se presentó. Suri. Presente, Liz. Ivin. ¿Está Ivin por ahí? Ivin parece que no se conectó, ¿verdad? Está por ahí. Si me ayudan, por favor, chicos. Parece que no está, ¿verdad? Rizna. Presente, Liz. Irma. Presente, Liz. Karen. Presente, Liz. Recuerde que me deben excusa. Saúl. Presente, Liz. María Luisa. Presente, Liz. Marcio. Perdón, Marely primero. Presente, Liz. También con excusa, Marely. Es a tiempo, esas excusas son a tiempo. Marcio. Presente, Liz. Recuerde que me tiene que llevar la notificación el día miércoles. Sí. Soat. Presente, Liz. También me tiene que llevar la notificación SOAT el día miércoles. Ilian. Presente, Liz. Joshua. Presente, Liz, presente. Tiene que llevarme la notificación el día miércoles y también me tiene que mandar excusa porque aquí dos días que no se presentó. Aleida. Presente, Liz. Bien, jóvenes. Entonces, los mejores de los éxitos. Por favor, lean las presentaciones, estudien las presentaciones y vayan leyendo los lineamientos de la tarea número 4. Vayan leyendo los formatos de lo que corresponde a la entrevista que se va a generar para que las dudas y las consultas las podamos tener el día lunes. Nos vemos entonces. Buen provecho y feliz día. Nos Feliz vemos. tarde. Gracias. Bueno, bye. Gracias. Buenas. Nos vemos, Liz.